anteayer me habló el Señor de esta palabra. Espero darla como Él quería que yo la diera, que sea Él usándome y no hablando por mis propias palabras, porque yo por mis propias palabras no les puedo decir nada. Así que acompáñenme al texto San Mateo, al libro San Mateo, capítulo 21, versículo 12. San Mateo 21, 12. Den un aplauso al Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Hermanos, aquí Jesús llegando al templo después de la entrada triunfal, después de que todos le alabaron, después de que todos dijeron: este es el Señor. Después Jesús llega al templo, entra al templo y ve que el templo está totalmente transgiversado, porque el templo, como él dice, como dice el Señor, fue hecho casa de oración. Y ellos estaban vendiendo, dice que había cambistas y vendedores de palomas. Hermano, imagínese el Señor viendo que su templo, el templo que fue creado para Él, porque Jesús era Dios, viendo que su templo estaba siendo usado para otra cosa totalmente diferente a lo que Él quería o para lo que Él lo había hecho. Entonces Jesús se molestó terriblemente, hermano. Dice aquí que: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El Señor Jesucristo volcó todo, quitó todo eso. Dijo: no, aquí, ¿cómo la casa que yo puse para mi oración, cómo ustedes van a venir y poner sus palomas, poner sus cosas para vender? No, esto no puede ser. Señor quitó todo eso. ¿Amén? Volcó. Pero dice en el 14: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hermano, yo cuando llegué al capítulo 13 que dice: y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones, perdón. Yo dije, cuando yo llegué hasta ahí, yo dije: no, el Señor, hasta aquí llegaron ellos, se murieron, dije yo. O no puede ser que el Señor, después de esa cosa que ellos hicieron, de eso tan malo que ellos hicieron, el Señor haya tenido misericordia de ellos. Pero el 14 dice: vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y yo dije: hermanos, la misericordia de Dios es muy grande. De verdad que yo no lo puedo creer cuán grande es la misericordia del Señor, que después de ellos haber hecho eso, en el 14 dice que vinieron ciegos y cojos y Él los sanó. Amén. Amén. Me ha pasado, hermanos, que yo he cometido pecados. Levante la mano aquí que ha cometido un pecado. Me ha pasado que he cometido pecados y yo he pensado: no, de aquí ya no salgo, o de aquí el Señor ya no me perdona, o de aquí ya no hay vuelta atrás. Pero, hermano, el Señor te perdona. Dice la Biblia que la misericordia del Señor son nuevas cada día. Amén. Señor ve tu pecado y te ve a ti y te abraza y te dice: eso ya no existe. El pecado ya lo borré de ti, ya está lejos de ti. Dice en la Biblia que los pecados Él los hundió al fondo del mar. Así de fuerte es la misericordia del Señor. Imagínese cuán hondo es el mar, cuán profundo es el mar. Imagínese usted en su cabeza cuán profundo es el mar, y dice que Él los puso en el fondo.
Así que cuando usted cometa un pecado y usted sienta que ya no puede, que ya esta es la última, esta ya no puede más. No, hermano, Dios sí te perdona. Las misericordias son nuevas cada día. ¿Eh? Un aplauso, Señor. Hermanos, esto es fuerte porque imagínese usted en los pies del Señor. Imagínese usted si usted fuese Jesús en ese momento. Si mejor dicho, si nosotros hubiésemos sido Jesús en ese momento, ¿qué hubiésemos hecho? Jesús llegó, obviamente Él se enojó porque vio que las cosas no estaban como Él quería que estuvieran, porque Él era Dios, tenía toda la autoridad. Se enojó, obviamente, pero después dice que Él sanó. Pero me pongo en el lugar de Jesús. ¿Qué hubiese hecho yo? Ahí no hubiese quedado uno vivo. Ahí no hubiese salido uno del templo. Imagínese usted llega a su casa y usted la deja, su casita bien bonita, no sé, su casa bien ordenada, su casa bien, todo bien, oliendo rico, no sé, todo bien ordenado. Y usted se va, usted sale y usted después vuelve a su casa y la encuentra hecha un desastre. Un montón de gente en su casa, no sé, pegándole a la puerta, volcando las sillas, todo destruido. Imagínese usted cómo reaccionaría en ese momento. Usted no llegaría y le diría, a ver, bueno, salgan por favor. No, claro que no. Se enojaría, claro, salgan de mi casa. Está en mi casa, ¿qué hacen aquí? ¿Ustedes de dónde salieron? Pero no, el Señor, claro, se enojó al principio, obviamente. Está en todo su derecho, además Él es Dios. Pero dice que Él después sanó. Esa es la misericordia, así de grande es la misericordia del Señor. Si leemos un poquito más adelante en el 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que Él hacía y a los muchos clamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y los que maman perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Los escribas y los sacerdotes se enojaron con Jesús aún después de lo que Él había hecho. Ellos se molestaron con Jesús, aún después de que ellos vieron que Jesús sanó. Eso demuestra que el ser humano de verdad que no, a veces como que no piensa mucho antes de actuar o mucho lo que hace. Den un aplauso al Señor. San Juan 11, capítulo 11. Versículo 28. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esto pasa después de la muerte de Lázaro. Jesús fue llamado por María, y María se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque yo creo que ella sabía que Jesús podía haber salvado a su hermano, pero
ella no pensó que Jesús podría haberlo salvado después de haber muerto. Ella creía que cuando Lázaro ya murió, ya no había vuelta atrás, ya murió y Jesús no tenía como el poder suficiente como para salvarlo. Eso es lo que yo pienso, amén. Se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Jesús se conmovió, hermanos, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Como 100% hombre, a él le dolió que Lázaro hubiese muerto, porque Lázaro era su amigo. Pero como sabemos, como 100% Dios, Jesús resucita a Lázaro. ¿Amén? En el número 38, si me puede acompañar el número 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, que tú me has enviado. Amén. Aquí yo creo que tal vez ellos se preguntaron: si Jesús es tan poderoso como dice que es, ¿por qué él alzó sus manos? ¿Por qué no lo hizo automáticamente? Pero aquí Jesús dice que él no lo hizo para que ellos creyeran. Amén. Él alzó sus manos para que ellos vieran que el poder de Dios estaba con Jesús. Amén. Si Jesús hubiese querido, él lo hubiese sanado aún antes de llegar ahí. Amén. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto de un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Jesús sanó a Lázaro, hermano. Aún ellos, habiendo puesto en duda la palabra del Señor, si leemos un poquito más adelante, dice: el complot para matar a Jesús. El número 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Amén. Aún después de haber ellos visto el milagro que había hecho el Señor. Amén. Se juntaron las grandes, en ese momento que eran las grandes autoridades, para matar al Señor. Imagínense, hermano, el Señor
va, sana a Lázaro y justo después de eso hacen un complot para matarlo. Esto es tremendo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así como hay muchos ejemplos en los que Jesús hizo un milagro o hizo milagros y justo después de eso corrió porque lo querían matar, porque lo querían apresar. Amén. Jesús pudo haber dicho en cualquier momento, porque Él era Dios, pudo haber dicho en cualquier momento, aquí se acaba esto. Yo no voy a seguir aguantando todas estas cosas, no voy a seguir aguantando todas estas insolencias, porque Él era Dios, hermano. Amén. Que quiero que eso quede claro, que Él era Dios. O sea, Él tenía toda la autoridad sobre la tierra. Pero aún después de este ejemplo y de muchos más, dice que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Aún viendo todas esas insolencias, aún viendo todas esas cosas, aún viendo todas esas personas que tomaban su palabra en duda. Amén. Todas esas personas que querían matarlo, Judas lo vendió. Amén. Él fue y murió por nosotros. Todo converge en la muerte de Jesús por nosotros. Amén. Y yo creo que nosotros no le damos la gloria suficiente al Señor teniendo en cuenta el milagro que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Amén. Cada vez que nosotros pecamos, no estamos tomando en cuenta el milagro que hizo el Señor por nosotros. Y aún así el Señor es misericordioso con nosotros, así como lo fue con Lázaro, y así como lo fue con las personas que estaban, no sé, afuera del templo, que llegaron aún después de Jesús haberse enojado. Yo creo que Jesús estaba enojado, estaba molesto, pero lo sanó. Llegó ciegos y cojos y Él los sanó. Y así el Señor hace nuestras vidas, hermano. Nosotros no sé cuántas veces hemos cometido pecados, no sé cuántas veces hemos sido insolentes ante el Señor, pero aún así Él nos salva, aún así sus misericordias son nuevas cada día. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos agradecer tanto como las bendiciones que Él hace por nosotros. El mero hecho de uno levantarse en la mañana, el mero hecho de uno mirar a su familia, el mero hecho de, no sé, de uno respirar, eso ya debería ser una razón más para darle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Y tal vez nosotros pensemos, pero no fue como a ellos. O sea, el Señor no ha hecho milagros tan grandes como resucitar a alguien o sanar piernas, curar ojos, no. Pero yo creo que el mero hecho de uno estar vivo es una razón más para alabar al Señor. Amén. Esto es grande, hermanos. El mero hecho hasta de uno estar aquí, hasta que usted esté ahí sentado, hasta que yo esté aquí parado predicándole, es una alegría en el corazón. Amén. Tanto para mí, quiero que lo sea para ustedes. Amén. Yo creo que hay mucha gente que le gustaría estar aquí en este preciso momento, y unos que no pudieron venir y otros que pudiendo venir no lo hicieron, pero ustedes están aquí. Amén. Y eso a mí me llena de alegría. Amén. Esto, de verdad que a veces, como les decía al principio, yo he pensado que el Señor no me va a perdonar después de haber hecho cosas. Amén. Dios conoce los corazones de todos. Amén. Después de, no sé, de haberle pecado o de haberle sido infiel al Señor, yo creo que a veces he pensado que el Señor no me va a perdonar. Pero el Señor es misericordioso. Él es todo y misericordioso. Amén. Si el Señor no hubiese sido misericordioso con nosotros, no nos hubiese salvado, no le hubiese sacado a usted de donde estaba, no me hubiese llamado a mí, yo no estaría aquí, usted no estaría ahí donde está. Así que por eso, denle un gran aplauso al Señor.
Hermanos, Dios es grande. Tenemos un Dios grande. Diga amén. Diga gloria a Dios. Tenemos un Dios grande, hermanos. Y nosotros, como sus hijos, también tenemos que ser grandes, hermano. Tanto en espíritu como en la carne. Este era el mensaje que yo les traje, hermanos. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, tanto como lo fue para la mía. Me habría gustado explicarme mucho mejor, me habría gustado expresarme mucho mejor, pero yo sé que el que no habló hoy fui yo, sino que fue el Señor. Y con eso estoy conforme. Démosle un aplauso más al Señor. Póngase de pie. Quiero que oremos por esas personas que el Señor va a traer, hermano. Por los que no pudieron venir y por los que pudiendo venir no vinieron. Amén. Así que hagamos una oración. Ore ahí donde está, si quiere arrodíllese, pase al altar. Pero oremos, hablemosle al Señor.